Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos un conversatorio espectacular. De hecho, estoy muy emocionada por el invitado que tenemos el día de hoy. A propósito del papel que va a jugar la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, en nuestro departamento de Boyacá, en esta semana que va a ser la rendición de cuentas, pues hemos querido también hablar de paz. También lo transcurrido estos 5 años, pero bueno, más que eso, tenemos un gran invitado que estuvo también y que ayudó a estos acuerdos de paz y que bueno, que más allá también hoy estemos hablando de una de las entidades que también ha ayudado a este proceso, que viene siendo la JEP, como esa administración también de la justicia transicional. Yo quiero darle la bienvenida entonces al doctor Álvaro Leiva. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido acá a hablar a nuestro departamento de Boyacá y le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted el día de esta tarde? Bien, Ana, le agradezco mucho la invitación a Pedro Pablo. Gustoso estoy acá, con el ánimo de aportar en la medida de mis posibilidades, de golpe de forma anecdótica, quizá no tan anecdótica, sino de mucho más contenido, y de eso se trata, me imagino yo, de tal manera que me siento muy complacido y estoy a las órdenes. Arrancamos. Sí, bueno, pues yo quiero inicialmente, pues ya dándole la bienvenida a nuestro gran invitado, también a nuestro asesor de Diálogo Social y Paz del Departamento de Boyacá, doctor Pedro Pablo, buenas tardes. También gracias por permitir estos espacios, más con esta super evento o conmemoración y actividad que vamos a tener esta semana en el departamento. Muchas gracias, apreciada Ana. De verdad que para nosotros es casi que un hecho muy importante tener al doctor Álvaro Leiva, sobre todo porque conocemos la dimensión humana del doctor Álvaro Leiva, le hemos hecho seguimiento, no lo hemos perfilado, le hemos hecho seguimiento de toda su labor en el aporte de la paz. Y por eso con mi compañera Ana luchamos porque nos regalara esta obra que vamos a tener de diálogo para que nos contara esa experiencia que el doctor Leiva tuvo como gestor fundamental de lo que fue sentar al gobierno de Santos y sentar a la insurgencia para lograr eso que para Colombia ha significado en medio de las dificultades, ese acto tan valioso como es la paz, como fue la firma de la paz. Quisiéramos como esa narrativa, porque a veces los colombianos y obviamente los boyacenses no sabe uno qué pasó tras ese andamiaje que se presentó para lograr esta firma finalmente, tras de cámaras, qué fue lo que pasó. Y quisiéramos, doctor, pues que nos contara ese significado de lo que hoy es tener una paz que se construye con dificultades, pero que avanza en medio de las dificultades, avanza, recordándole, doctora Álvaro, que aquí ganó el sí con el plebiscito, por eso tenemos y a veces nos sentimos orgullosos y por eso lo invitamos a usted, porque este fue un territorio donde dijo, queremos construir desarrollo con base en la paz. Entonces, doctor, bienvenido a Boyacá y queremos que nos cuente qué fue eso que se hizo en Habana y qué repercusiones tiene para el presente y el futuro de Colombia. A ver, es una pregunta un poco compleja porque abarca mucho en el tiempo. La Habana fue un éxito después de varios intentos. Usted recuerda que se inicia con unas conversaciones secretas. Yo no participé en ella, aunque sabía por Cano que me había avisado que estaban teniendo lugar. Yo me inicio en los procesos en 1984. Eso ya hace muchos años. Poquito. 1984, cuando conocí a los señores de las FARC. Yo venía de ser presidente del Directorio Nacional Conservador en esa época y el gobierno estaba en el poder en cabeza de Belisario Betancur. Entonces yo defendía los procesos, ese era mi afán.
Me retiro del directorio, me convoca a él, me dice, yo quiero que usted se meta en la comisión de verificación de los acuerdos de esa época, los acuerdos de la Uribe, que es uno central y uno adicional después de un año de cese de hostilidades para ver si se continuaban con ellas. Me metí de verificador y es la hora en que no he podido salirme. No sé si... Entonces conocí a Raimundo y todo el mundo. Conocí al Quintín Lame, al PRT, al M19, al ELN, las FARC, obviamente, y fui el que tuvo los primeros contactos con todas esas agrupaciones. Naturalmente no en el momento de la Uribe con las FARC, porque eso es algo que se negocia también por su parte, John Agudelo y otras figuras, algunas ya desaparecidas, muchas desaparecidas, pero ahí me quedé yo, y siempre entendí que los acuerdos eran para cumplir. Durante el gobierno Barco se habló de una tesis que era gobierno-oposición. El partido de gobierno, el partido de oposición. Yo a esto no le voy a mezclar política porque con el transcurrir del tiempo he aprendido a volar a una altura que no me permite, afortunadamente, enredarme con intereses de carácter partidista. Pero valga la pena anotar que el primer debate que se hace sobre la necesidad de cumplir lo acordado, lo hago yo al mes de posesionado Virgilio Barco, cito al ministro de Gobierno, y le digo, bueno, ¿los acuerdos son para cumplir o no son para cumplir? Porque hay unas normas internacionales vigentes. Yo ya navegaba en el derecho internacional humanitario, que llega tarde a Colombia, como llega todo tarde, es una desgracia en nuestro país. Y se hace ese primer debate, y desde entonces he tenido la tesis de que los acuerdos son para cumplir. Y así fui navegando en los procesos, nunca en representación del Estado, como tampoco nunca en representación de los alzados en armas. Si usted me pregunta quién soy yo diría que yo soy un colado en los procesos de paz. Hasta que se llega al último, a este último. Soy el promotor de los diálogos de Caracas, de los diálogos de la Escala, de un sinnúmero de diálogos. Y un buen día estaba yo dictando una conferencia en la Universidad de Lund, en Suecia, el mismo día en que se abrían los diálogos en Noruega. Usted recuerda que la primera presentación hago yo mi exposición y se me acerca alguien y me da un número de teléfono. Sí. Y le digo, ¿y esto quién es? Dice, no llame, ese es Cuba. Como a los 3 o 4 días, ya la gente que había ido a Noruega estaba en Cuba. Y yo llamé y me contestó alguien. ¿Con quién hablo? Con Leiva. Me dijo, doctor, habla con Iván Márquez. ¿Por qué no viene? Le dije, no, me parece chévere. A mí me gusta estar dentro de los procesos de paz. Y fui y comencé a enterarme de qué era lo que estaba sucediendo. No fui representante de las FARC, pero tenía una gran experiencia y yo la exponía en la medida en que servía. Y comencé a ir con regularidad a La Habana. Al principio no fui bien acogido por los representantes del gobierno, más concretamente por el doctor de la calle, el doctor Jaramillo, porque ellos tenían su visión y preguntaban, bueno, ¿y este señor Leiva qué está haciendo acá? Yo a Santos lo conocía de tiempo atrás, inclusive nos habían dicho que habíamos conspirado juntos. Yo no sé si usted recuerda de la conspiración. Sí, me acuerdo. Contra Samper. Sí, me acuerdo perfectamente. O sea que había un entrelazo humano que permitía también en algún momento entrar en conversación con él. Sí. Después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, terminé yendo a la residencia del doctor Santos. Yo sabía que él en un momento dado había dicho, de golpe mi gran dificultad en La Habana es Leiva, pero él me preguntó,
me acompañó Iván Cepeda, con quien yo no tenía una amistad anterior, pero me buscó para que precisamente llevarme a donde Santos, y con su hermano Enrique Santos. Estuvimos allá y me dijo, bueno, usted me va a ayudarle. ¿Cómo no le voy a ayudar, hombre? Si es que la paz es de todos. Así es. Tuvimos una conversación, digamos, muy emocionante, porque él pensó que de golpe, pues yo era como una rueda suelta y yo lo que quería era ayudar. Y se estaba gestando el grupo de la JEP. Terminé yo metido en el grupo que no se llamaba de la JEP en ese momento, sino en el grupo que estaba conformando las normas precisamente para la jurisdicción especial. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero quiero... No, está muy bien, doctor. Sí, continúe esa parte que nos parece clave. Es que me parece interesante. Sí, claro. Entonces, él me preguntó, me dijo, esto de la jurisdicción especial, porque necesitamos una jurisdicción especial, al paso que vamos se puede demorar, pues, ¿qué? Un año. Y esto ya las elecciones, esto... Le dije, no, presidente, si nos dejan trabajar, yo ayudo a que eso salgan 40, 45 días. Él no lo podía creer. Me dijo, ¿verdad? Le dije, sí, claro. Sobre la base de lo que yo llamo los precocidos. Y es que permitan trabajar a los que saben y lleven el trabajo ya precocido a La Habana para que allá se vaya aprobando lo que se va precociendo. Así es. Entonces, eso fue lo que se hizo. Pero quiero poner la cosa en el centro, es decir, porque ustedes están hablando desde la JEP. Sí, señor. ¿En qué consiste poner el tema en el centro? Habían preparado los señores del gobierno una normativa constitucional por fuera de las negociaciones que quería que las FARC la acogieran. Yo me opuse por una sencilla razón, porque todo el sistema que se había preparado era sobre la base de que seguía la jurisdicción ordinaria con toda la potestad en las manos. Y el argumento que yo tenía era que la jurisdicción ordinaria estaba viciada por el Estado, porque el Estado había sido parte del conflicto y no podía ser juez y parte. ¿Me explico? Claro, total. Entonces, ahí es cuando se desmonta esa jurisdicción, que es un primer golpe que sufre, digamos, los tradicionales negociadores en La Habana. Y los 6 que comenzamos a trabajar, lo hacemos sobre la base de que tenemos que definir, si no es la jurisdicción ordinaria, ¿quién diablos es el juez? Y es cuando se comienza a desarrollar una jurisdicción especial. Y es cuando en el punto 5 de los acuerdos se introduce lo que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, principios básicos del componente. ¿Cuáles son los principios básicos? Y naturalmente, al no ser la jurisdicción ordinaria, había que centrarlo todo sobre la base de los principios de Naciones Unidas, que están ahí para la lectura de todo el mundo, sobre la base del derecho de los derechos humanos, sobre la base del derecho internacional humanitario, sobre la base del derecho internacional y sobre el Estatuto de Roma. Entonces, se monta un aparato sobre la base de que el Estado en términos de juez no entra. Claro. No entra. Y se va creando algo que es especialmente en el caso mío emocionante, porque se permiten unos principios sobre los cuales sí se va a desarrollar el mecanismo de la jurisdicción. Es muy difícil hablar de estos temas, sobre todo para mí, porque yo la verdad
hasta ahora, a pesar de mi edad, hasta ahora estoy perdiendo la ingenuidad. Es decir, eso de que nadie sabe para quién trabaja a veces hace que uno como que está ahí, pero que, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Cuando se tomaba una foto, los señores de las FARC, entonces tomaban la foto de los señores de las FARC y yo no estaba ahí. Que la foto de los señores del gobierno, entonces yo no estaba ahí. Pero la verdad es que los aportes fueron reales, sobre la base de una gran experiencia y sobre una marcha de años. Lo que me permitió, por ejemplo, en un momento dado, cuando Manuel José Cepeda, que es uno de los 6 juristas, porque así nos llamaban, juristas, dijo, ¿y cómo le vamos a poner a esto? Y yo les dije, Jurisdicción Especial para la Paz. Me dijo, ese es el nombre. Es la primera vez que lo digo. El nombre lo insinué este servidor de ustedes. Usted comprende que cuando yo entro al edificio de la JEP aquí en Bogotá y digo, veo Jurisdicción Especial para la Paz, yo me emociono. Digo, oiga, Leimas, usted, sin haber sido parte y siendo parte, mire. Pero además se hicieron otros aportes que para mí fueron fundamentales. Que no sé si parar ahora para alguna pregunta que ustedes me quisieran hacer o si continúo. No, yo creo, doctor, que es muy importante consolidar como este bloque explicativo porque nos permite construir una idea muy completa de todo esto que estuvo rodeando ese producto final que fue esta especie de árbitro neutral y con todas las posibilidades que ha significado la JEP para consolidar la paz. Señor Basilio, a ver, y le agradezco que me permita exponerlo porque es una de las primeras veces que yo expongo el tema de esta manera y me parece formidable que sea frente a ustedes y claro, doctor. Mucha gente de Boyacá, porque yo creo que eso es algo aleccionador para lo que viene, porque es que la paz total no se ha logrado. No se ha logrado. Y esa es una construcción permanente que va a estar cimentada también sobre estos principios. Total. Pero, por ejemplo, hablando con los helenos, cuando se llegue a señalar una realidad que no puede haber 2 jurisdicciones o 3 jurisdicciones para cada caso en particular, ni puede haber tanto número de comisiones de la verdad como experiencias de paz existan, claro. Pues ahí es donde se pueden hacer algunos ajustes en función de la paz para enriquecer esto todas las veces más. Súper, excelente. Por eso este es un andar permanente. Sí, señor. Un proceso que está en construcción. Sí. Ahora podemos hacer referencias a hechos cercanos de la semana pasada y anteriores, que tienen que ver con la visita del fiscal, por ejemplo. Pero continuemos esto de la siguiente manera. En esos principios que le digo, se introdujeron unos valores que todavía no se han puesto en movimiento, imagínese usted. ¿Y eso cuáles? Por ejemplo, la justicia prospectiva. Dice, un paradigma orientador del componente de justicia del sistema, porque terminó siendo un sistema el que se crea, sistema de integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. No repetición. Exactamente, es la idea de que la comunidad política no es solamente una unión de coetáneos. Coetáneos son los que están simultáneamente en este momento en la vida, sino también un vínculo entre generaciones que se eslabonan en el tiempo. Pero son generaciones muertas, generaciones de hoy y generaciones que están por llegar. La justicia es prospectiva, la justicia prospectiva, de la cual todo el mundo habla, pero nadie ha hecho el análisis de qué se trata. En cuanto considera que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores, se trata de una justicia prospectiva respetuosa de los valores del presente, a la vez preocupado por acabar con los conflictos que no deben ser perpetuados en aras de la defensa de los derechos de las futuras generaciones, es decir, de las generaciones que están por venir.
Y esto, lo introduje yo, lo hice sobre la base de un filósofo jurista católico argentino, en una primera reunión en 1949 sobre la filosofía del derecho, en donde él habla de la justicia prospectiva, y recordé cómo la UNESCO, en este momento se me escapa el nombre, vive todavía la persona, el director de la UNESCO, por esa época, convoca a Cousteau. ¿Usted se acuerda de Cousteau? No. Era el hombre del mar, ya Cousteau, que metía en submarinos, hacía toda la cosa, y le dice, váyase a la isla donde está ahora el volcán, en España, a la Universidad de Laguna, y estudie los derechos de los océanos. Oiga lo lindo que es esto. Y allá él saca una cosa que se llaman los mandamientos de los océanos, señalando que si no se protegen los océanos, no se protege la vida. Claro. Porque allá es donde nace el oxígeno. Y si no se protege la vida, no habrá futuras generaciones. Entonces el hombre presentó el catálogo de lo que se llaman los 10 mandamientos de los océanos y los principios de los derechos de los que están por nacer. En ese sentido es prospectiva. En ese momento es prospectiva. Por ejemplo, la nueva generación no tiene por qué pagar deudas de conflictos anteriores. La nueva generación tiene que poder recibir y heredar las culturas. La nueva generación tiene que recibir un planeta en las condiciones en que hoy se está buscando que se entregue. Es decir, y hace un catálogo de nuevas generaciones de los derechos de las nuevas generaciones a partir de los mandamientos del mar, que yo quería resaltar como algo novedoso porque es que eso hace parte de los acuerdos. Mire, aquí ¡qué maravilla! Excelente, excelente origen. Es decir, no es una belleza porque... Sí, excelente. La misma UNESCO establece, a partir de un sacerdote MacGregor, peruano que murió hace mucho tiempo, que crea la cultura de la paz. La UNESCO recoge la tesis de la cultura de la paz y comienza a aprobar unas resoluciones sobre el derecho síntesis. ¿Qué es el derecho síntesis? El derecho síntesis es la paz. ¿Por qué? Porque lo que se establece es que si no hay paz, todos los demás derechos vienen cercenados. No sé si me explico. Antiguamente... Total. Claro, es una cosa, y eso también quedó introducido de la manera más bella, porque mírese usted... Además, una categoría muy hegeliana desde el punto de vista del derecho. No, claro, pero es que además es el derecho síntesis, que en un momento dado no fue sino un pequeño concepto. Hoy se constituye en algo real. ¿Por qué? Porque es que esto es norma constitucional. Claro. Súper. No, pues no solamente eso, sino que además hay una categoría de derechos que son los derechos ius cogens, que ni siquiera para estar vigentes necesitan aprobación del Congreso, porque son de la naturaleza, de la dignidad de la persona humana. Y mire usted lo que dice el número 75. Dice, todos los operadores del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, deberán interpretar las normas pertinentes, todas estas, y tomar sus decisiones teniendo como principio orientador que la paz como derecho síntesis es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. Es decir, excelente, doctor Leiva. Se defienden todos los demás derechos. Entonces, cuando hablo, me emociono, realmente claro. Es una obra, por decirlo de alguna manera, una obra casi que de arte. Claro, doctor. Muy buena, además muy perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que se inventaron el plebiscito. Yo al presidente Santos le dije, eso es una equivocación, hombre. ¿A usted lo advirtió? Yo se lo advertí, entonces él me decía de manera graciosa, es que usted lo que quiere es una constituyente. Le decía, no, hombre, es que hay cosas
y eso lo dicen los autores, y los más importantes. Ferrajoli dice, hay cosas que no se llevan, que no se consultan, porque en un país como Colombia la dignidad de la persona humana la pueden derrotar en las urnas. Claro, ¿Sí me explico? Por claro, ponen en discusión la ley de la gravedad y nos vamos todos al abismo. Claro, claro. Pero bueno, resolvieron llevar eso a plebiscito, pero el plebiscito pasó primero por norma, por la Corte Constitucional. Y hay algo que los del Centro Democrático, por decirlo de alguna manera, porque son ellos, y algunos otros que son algo extravagantes desde el punto de vista del conocimiento jurídico, no reconocen, y es que la sentencia dice, si gana el no, se pueden olvidar del tema, o pueden renegociar. Y si se renegocia, ya no hay que ir a un segundo plebiscito, sino se aprueba a través del Congreso. Entonces, ¿qué pasó? Ganó el no, por una cifra Pequeña, 53.000 votos, creo. con una falacia en la Sí, argumentación. Comenzaron a decir que era que a los niños los iban a invitar al sexo permanentemente y todas esas cosas que usted recuerda. sí, total, doctor. Y fue por una pequeña cifra que ganó el no. Sí, Pero Uribe con su gente se sentó a renegociar. Y de todos los puntos que ellos plantearon, solo uno quedó por fuera. De tal manera que el argumento que uno ve en ciertas redes sociales, de que no se ha querido reconocer que ganó el no, todo eso es una falacia. es una falacia. Una falacia porque eso quedó enterrado por la misma fórmula que señaló la Corte Constitucional y que fue acogido por los amigos del no. Se renegoció y es lo que permite la firma definitiva en el Teatro Colón. Qué maravilla, doctor. Ya como de verdad. todo este cuento, como telón de fondo para poder abundar y expresarles de golpe con abundancia de detalles qué es lo que está pasando. No sé si en este momento quisieran ustedes hacer algún comentario. Milena, su merced, no sé si quiera formular alguna inquietud, enfocándonos pues en el tema de qué es lo que está pasando, Milena, su merced, no sé qué reflexión le quiere hacer al doctor. Yo pienso que en lo transcurrido ya estos 5 años, la gente, las comunidades siguen todavía preguntando inclusive qué es la jurisdicción. Entonces, por eso también me pareció también muy oportuno, doctor, esa súper introducción, porque todavía no se sabía bien, entonces si el Estado estaba así aparte o no, si finalmente sí lo habíamos sacado, y no sé, dentro de esa reflexión ya de estos 5 años de gestión, pues su merced, ¿cómo ve que va a ser como esa proyección también de esa rendición de cuentas en donde ellos vienen y dicen, bueno, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué sabe la comunidad de la jurisdicción o no? También es una grande reflexión, pero de pronto si su merced nos puede como dar ese contexto de uno qué va a esperar. Bueno, a ver. Hay dos aportes importantes que se tuvieron en cuenta. Y la verdad es que en ellos yo tengo que ver en alto grado y por generosidad de Santos. Yo introduje lo que se llamaron los acuerdos especiales. Hubo una gran reacción en los medios. Decían, ¿pero eso qué es? Yo tengo un artículo que se denomina Vale Constitucional. Y recuerdo que fue muy maltratado, lo publiqué en El Tiempo, no una columna, sino página y pico completa. María Isabel Rueda dijo, esas son cosas del señor Leiva. La menciono, yo ni soy amigo, ni no soy amigo, es decir, la menciono porque ella es una periodista importante. Sí, claro. Pero ella trató de destruir eso como diciendo eso de dónde sale, quién se inventa esa cosa, y algunos otros le hicieron eco,
Y los acuerdos especiales salieron al otro lado, que era el compromiso a partir, aquí ya entro en una parte técnica, los acuerdos de Ginebra, que son sobre cuatro temas diferentes. Si bien sus textos son distintos, el artículo tercero de cada uno de esos textos es el mismo, que toca con el conflicto interno. Y en la parte penúltima, en el penúltimo párrafo, dice que los que están negociando pueden llegar a acuerdos especiales. Esos acuerdos especiales que se plasman por escrito, aunque pueden ser verbales, pero aquí se hicieron escritos, se depositan en Ginebra y son normas nuevas que comprometen a las partes. No sé si me explico. Sí, total, total. Que no solamente está aquella cimentación de la cual hablamos, Sí. sino que se habla de derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional humanitario, se toca el artículo tercero común que crea los acuerdos especiales. Y quiere decir que con esos acuerdos especiales se enriqueció normativamente todas las veces más lo que se venía acordando. No sé si me explico. Sí, doctor, excelente. Realmente no hay mucho conocimiento. Excelente. Y esos acuerdos especiales se depositaron en la ciudad de Berna, que es la capital de Suiza, porque la costumbre señala que los acuerdos especiales se depositan en el sitio a donde reposan los textos originales de los acuerdos. En los acuerdos de los cuatro tratados de Ginebra están depositados allá en un archivo, en Berna. Entonces nuestros acuerdos especiales se depositaron allá, que tienen una validez realmente y una connotación sin precedentes. No se ha hecho esto nunca. Es Colombia creando derecho internacional. Pero además, el presidente Santos comprendió que la idea de hacer una declaración unilateral de Estado era una realidad jurídica que se la pongo de la siguiente manera, de una forma muy llana. Yo, presidente de la República y jefe de Estado, comprometo al Estado colombiano a cumplir. ¿A cumplir? ¿Con qué? Con este acuerdo. Entonces él va, perdóname, voy a apagar acá. Tranquilo, doctor, no se preocupe. Estoy en una reunión Zoom, si llega, puede entrar. A ver, entonces le explico. Entonces Santos coge los acuerdos y se los manda al Consejo de Seguridad y le dice, estos son los acuerdos sobre los cuales recae una declaración unilateral de Estado en el sentido de que se compromete al Estado colombiano a que se cumplan a cabalidad las normas y los temas recogidos en ese texto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que lo recibe el Consejo de Seguridad y acepta la declaración unilateral de Estado. Pero aún más, no lo interpretemos, digamos en cuáles son los alcances. Le pongo de presente lo siguiente. Francia hacía sus ensayos atómicos en los atolones, usted recuerda, en el Pacífico lejano. Sí. Y llegó un momento en que Nueva Zelanda dijo, un momento, aquí nos están golpeando muy cerca esto de los ensayos atómicos. Ay. Y el presidente francés de la época dijo, hago la declaración unilateral de Estado en el sentido de que no se vuelve a hacer ensayos atómicos en los atolones. Pasado un tiempo, otro jefe de Estado dijo, vamos a reanudar los ensayos atómicos en los atolones. Y Nueva Zelanda dijo, un momento, aquí hay una declaración unilateral de Estado.
Y la Corte Internacional de Justicia reconoció la validez de la Declaración Unilateral de Estado y dijo, no pueden hacer más ensayos. Desde el punto de vista de las implicaciones nuestras y de los efectos, esta Declaración Unilateral de Estado es la que lleva, por ejemplo, a que Duque haya estado con Macron antes de ayer y Macron le hubiera dicho, usted tiene que cumplir los acuerdos de La Habana. ¿Sí me explico? Sí, y todo se origina en Claro, esa declaración que hizo Santos. no es un problema de gobierno, es un problema. No, es Estado. Son los acuerdos especiales y la Declaración Unilateral de Estado. Nadie puede entrar a modificarlas caprichosamente cuando quiera o no. Ya quedó ahí. No pueden. Pero le pongo de presente algo. La actual canciller estuvo en el Consejo de Seguridad y se quejó y allá le dijeron por unanimidad, tienen que cumplir los acuerdos, porque y los acuerdos, además con una cosa adicional, y es que en las resoluciones de Naciones Unidas, que han sido varias, se impulsa el sistema y se protege la JEP. En todas dicen la JEP, que fue lo que permitió que viniera el fiscal a decir, no es que yo no siga averiguando, ni siga instruyendo, sino que es que la JEP es una prolongación de la Corte Penal Internacional. ¿Sí me explico? Justicia internacional. Se queda ahí y no se puede controvertir. Y eso se logró finalmente establecer en un documento que tiene la validez de un tratado suscrito entre Duque, que tuvo que aceptar que para el retiro de la JEP, de la Fiscalía, era la JEP la continuadora del sistema que nos habíamos inventado en La Habana. ¡Qué maravilla! Eso es pues no pueden destruir. No pueden destruir y por eso están obligados a retirar esa iniciativa que presentó en la Cámara, para acabar la JEP. Para modificar la JEP. Porque lo que sí dijo el fiscal es, la JEP en cualquier momento nos puede llamar y reanudamos nuestras investigaciones, incluyendo si buscan hacer una modificación de la JEP. Está condicionada. Es decir, este retiro está condicionado. No es que vengan acá y hagan lo que quieran. No, tienen que respetar la JEP. Bueno, ahí digamos que es pues lo que yo aporto. Qué bien, doctor. Tema general, y más adelantico, si hay una puntica, yo le hago alusión a otro tema que tiene que ver con lo mismo. Perfecto. Yo quiero, nosotros tenemos aquí este viernes, doctor Leiva, la visita de los magistrados de la JEP. Ellos escogen a Tunja como la ciudad para hacer su rendición de cuentas. Nosotros nos sentimos orgullosos y maravillados de tener a estos magistrados. Vienen en compañía también de la ONU y también los acompaña una delegación del PNUD. ¿Por qué? Porque la JEP es una síntesis de muchas riquezas jurídicas, pero también de muchas intenciones en materia de vigilancia de derechos humanos. Y obviamente que esto conlleva de alguna manera a tocar los temas, como usted ya lo dijo, no es posible pensar a una Colombia en desarrollo si no lo hacemos bajo los principios de paz. Y a mí me parece maravilloso, doctor Leiva, pero uno ve con preocupación la estigmatización, que como lo han hecho con las Cortes Suprema, con la Corte Constitucional, todos estos sectores que se han venido de alguna manera oponiendo a que en Colombia se consolide la paz total, que es la que nos falta con el Ejército de Liberación Nacional, con los otros grupos, con las mismas disidencias que por muchas razones terminan volviendo a la clandestinidad. Pero en medio de todo esto ya hay un camino andado de garantías que se va consolidando lentamente para darle credibilidad y seguridad
que hay una estabilidad y que de alguna manera se defiende un estatus que no entra en la perfidia, como usted bien lo ha señalado, porque usted volvió muy famosa esa palabra. No vamos a hacer perfidia. De hecho, ya van casi 300 dirigentes, hombres y mujeres de las FARC asesinados, que es una forma de perfidia. Y cuando usted dice, y todos estos problemas de estigmatización, toda la expectativa que hay de las víctimas, 9 millones de víctimas que esperan de la JEP, esos principios de verdad, pero también quieren ser reparados por quienes actuaron con acción y omisión para permitir la violencia y todo este drama humano que tenemos en Colombia. Para nosotros, por eso, esta visita en Tunja de los Magistrados es muy honrosa, porque nos sentimos felices y por eso queríamos preguntarle, en ese marco del señalamiento, de la presión, de la forma como se quiere incluso llegar a la banalización de la misma JEP, ¿cómo ve el escenario, ya tocando un poco que esto es un derecho internacional que ya está consolidado dentro del marco constitucional? ¿Cómo ve usted de todas maneras ese futuro para que el colombiano de a pie comience a valorar eso que aún no reconoce, que es ese sentido de justicia internacional? Bueno, muy importante la pregunta. Le voy a pedir un favor. Me demoro 20 segundos conectando aquí el computador porque tengo 3% y no quiero que... Hágalo, mi doctor Leiva, tranquilo que lo esperamos. No se preocupe. Nomás. Sí, señor. Bueno, aquí estoy de regreso. Es que ya en este momento marca 3% y no. Tranquilo, doctor Leiva, todos nos pasan esos temas a veces y lo cogimos a las carreras también a su merced. Bueno, a ver, la pregunta es importante. En el fondo, por decirlo de alguna manera, hay una responsabilidad de parte de los magistrados de la JEP. Yo no suelo decirlo, pero hay magistrados en la JEP que todavía piensan con la mentalidad de la jurisdicción ordinaria. Me da pena decirlo, hay otros que no. Esto no es jurisdicción ordinaria. La JEP tiene la capacidad de manifestarse creando derecho, inclusive, que es sobre la base del respeto a lo que se llama el derecho de ius cogens, es decir, son aquellos derechos inalienables de la persona humana. Un ejemplo, cuando se hablaba del derecho de las víctimas hace unos años, se establecía que era el derecho que las víctimas tenían sobre sus desaparecidos. Se limitaba exclusivamente al derecho de las víctimas con relación a los desaparecidos. Hoy es apenas una parte. Hoy el derecho de las víctimas es de una magnitud tal que es un derecho que crece todos los días. Todos los días es que el derecho crece, sobre todo en tratándose de derechos humanos. Qué interesante. El principio pro homine, y es que siempre está en expansión. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento de casos que pueden llegar a la JEP para su resolución, para llegar naturalmente a su solución dentro de aquel principio del derecho síntesis que ellos tienen que
interpretar en el sentido de que es la paz la que produce el gigantismo de todos los demás derechos. Excelente. Significa que la JEP tiene una capacidad de interpretación inclusive mayor que la que tiene la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional se refiere a decisiones fundamentalmente que tocan con la jurisdicción interna, mientras que las decisiones de la JEP tienen alcance internacional. Hay unas decisiones, eso es una maravilla. Entonces, sí, claro, doctor. Una cosa súper moderna. Aquí le muestro este es un libro, yo se lo he mencionado. Excelente. De la JEP se llama, está en inglés. Tribunales la doctora Ana Milena maneja muy bien el inglés. Son tribunales criminales híbridos internacionalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que es híbrido en tanto que tienen una pata acá y una pata afuera. Excelente. Con una validez en sus decisiones, dentro de ese principio pro homine, que lo que está es señalando que es de una amplitud que les permitiría recibir en la JEP gente que aún no han sido capaces de recibir por timidez. No sé si me explico. Sí, total. Más prevención. Sí, falta de criterio jurídico. A mí me da pena. En el fondo, pues es una crítica a algunos magistrados, pero la hago con cariño. Muy conservadores ellos, en el sentido filosófico. No, estamos en un momento de aprendizaje. Algunos de ellos dicen, uy, mire lo que soy yo, mire la capacidad que tengo, porque si no, no puede haber paz. Total, doctor, es una maravilla, además. Eso es una producción novedosa. Totalmente. Lo que no se ha hecho en economía, veo que hay aquí una institucionalidad en derecho que nos tiene ya en una modernización muy interesante. Llama alguna autora, Pax, ¿cómo se llama? Lo llama, bueno, el derecho síntesis, en fin, ella dice que los negociadores de paz y los que van aplicando las normas de paz van creando lex pacificatoria, se llama. Dice, la lex pacificatoria es el resultado del ir tejiendo, el ir combinando la urdimbre y la trama, casos concretos, definiciones concretas, comparaciones, confesiones, verdad por excelencia. Porque es que la verdad aquí se contrasta. Aquí se contrasta, es decir, hoy la verdad es contrastable. Imagínese usted con 9 millones de víctimas que jamás van a poder llegar a la JEP. Los riesgos que hay para una persona que no diga la verdad. ¿No? Entonces, se le devuelve. Se le devuelve. Pero esto rompe el derecho positivo, doctor. Esto es otra dimensión del derecho. No, el derecho positivo lo es también, pero naturalmente, pero lo que no es la jurisdicción ordinaria. Porque, por ejemplo, dentro de los macrocasos, ¿usted sabe cuáles son los macrocasos? Hay uno que se debe abrir, que es el macrocasos de la responsabilidad del Estado. Porque aquí el gran responsable, por acción o por omisión, es el Estado, representado con nombres concretos. Total, doctor. Entonces, fíjese lo que está de por medio todavía. Sí, claro. Quienes creen que la JEP se está agotando, pues se equivocan porque la JEP está naciendo. Sí, es la única manera en que nos salimos de la barbarie. Tener este tipo de justicia, doctor. El error del doctor Duque, porque él pensó que el mandato de destruir la paz comenzaba con el mandato de desmontar la JEP, que era donde estaba el peligro. O sea, lo que se le tiene miedo.
Es a lo que se le tiene miedo. Miedo a la verdad y se le tiene miedo a las víctimas, que son el eje central. Ahora, Sí, señor. alrededor de todo esto podríamos ocuparnos horas y horas. Por ejemplo, con la gente que estaba en La Habana, pues yo fui uno de los defensores de la justicia restaurativa. Porque detrás, que no sé qué, y que por qué van a hacer política, porque precisamente el acuerdo de paz era sobre la base de no más guerra y cambiar las armas por la política. Se decía que la guerra era otro medio de hacer política. Pues la paz es simplemente el dejar al lado las armas para hacer la política. Puede que haya unas sanciones restaurativas, pero hay que ganárselas, y hay que ganárselas con la verdad. Y naturalmente con la reparación a las víctimas y con el compromiso de no repetición, que es lo que conforma el sistema. El sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Y naturalmente el tema de la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, por eso son 3 las instituciones y 1 el compromiso. Es decir, esto se compone de 4 elementos. 4 elementos, 3 de los cuales son institucionales, que son la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Y el cuarto, que es el compromiso de no repetición. ¿Cuándo sabe uno que se está repitiendo? Cuando los hechos que acaecen ya han sucedido antes. Por eso la verdad es tan importante. Claro, doctor. No Porque se puede volver a repetir. La verdad, no se sabe si se está repitiendo o no. Claro, total, doctor. Entonces, oye, qué dimensión tan valiosa, porque eso ya tiene que ver hasta con epistemología, con... No, mire, yo déjeme decirle una cosa. Qué riqueza yo voy a decir algo inadecuado. A mí me parece una actividad absolutamente preciosa. Es hermosa. Es hermosa. Y fíjese usted que este libro lo que enseña es que las cortes híbridas, porque primero vino Nuremberg, pero después vino Yugoslavia. Total. Crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Todavía no estaba la Corte Penal Internacional. Para su existencia requirió de resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Ok? Ruanda. No había todavía Corte Penal Internacional. Para su existencia se requirió resoluciones de Naciones Unidas. ¿Cuál es la connotación especial que tiene la JEP? Que es hija de resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, la saca de las fronteras. No sé si me explico. Sí, doctor. Cuando comienzan ya a crearse varios tribunales de esta índole, que son tribunales de segundo orden, así lo llaman los doctrinantes, entonces venía trabajando de tiempo atrás una unidad de Naciones Unidas que se llama la Comisión de Derecho Internacional, que fue preparando los artículos del Estatuto de Roma, que finalmente se negocian en Roma, pero todo eso surge de allá, de la profundidad de esa Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Y es a través de resoluciones de Naciones Unidas que termina dándose a conocer el Estatuto de Roma. Y posteriormente se van creando otros tribunales especiales, más allá de la existencia de la Corte Penal Internacional. Uno de los cuales, por las resoluciones de Naciones Unidas y por haber hecho la declaración unilateral de Estado a la que ya hice referencia, la JEP se nutre y se convierte en un tribunal excepcional. Por eso viene el fiscal y dice: señores JEP, es que ustedes me representan. Total. Excelente. La gente no entendió eso, la gente se asustó, porque pensó que era que la Corte había abandonado al país. No, porque 17 años sin abrir un solo caso. Y resulta que con 3 años de trabajo después del saboteo,
Después, sí, señor. Saboteo, es que el doctor Néstor Humberto fue enemigo del proceso. Total. A despedazar el acuerdo. La ley estatutaria, entonces sabotaje. Fíjense ustedes, el querer modificar normas que no se podían modificar porque eran de acuerdo, un acuerdo de paz. Entonces, perdió el tiempo. A mí lo que me da tristeza es que el doctor Duque recibe una gran lección, pero como no hay reelección, la lección ya no le va a poder servir de nada. Y es que hay cosas que no se pueden hacer. Y se le fueron 3 años, tristemente. 3 años, tristemente. Y Qué bien. no hablemos del pasado. No hablemos del pasado porque es que la JEP es el futuro. El futuro. Yo concluiría de esta forma, sujeto a que ustedes me hagan toda la explicación. Doctora Milena, su merced, pues ya... Muchas gracias, realmente esto para nosotros es muy gratificante que esté aquí y que nosotros le estemos dando a conocer también, no solamente a los boyacenses, sino a la comunidad en general, todos estos procesos y estos alcances también internacionales, que mucha gente no tiene conocimiento de qué es y efectivamente para dónde vamos si lo hacemos bien y qué es el futuro y que para allá vamos y que hay muchas cosas, como su merced lo decía, que todavía ni se han aplicado y ya van 5 años y bueno, y para allá vamos. Yo pienso que hay mucha expectativa. El día viernes, acá también en el departamento de, bueno, ellos hablan de, sí, son efectivamente rendición de cuentas, pero más que eso es conozcan qué es la jurisdicción y por qué estamos en los territorios y por qué efectivamente también lo hablamos en Boyacá, porque esto no está ligado a solamente algunos departamentos o zonas de pronto donde hubo mucho más conflicto, no, acá también tenemos muchísimas víctimas. Hemos querido también que la comisión esté mucho más en el departamento y pues bueno, podríamos durar acá horas y horas con este tema. Y no, pero es que quedamos a medias. Yo realmente... que el doctor nos acompañe en otra jornada, Milena. No, yo creo. Sí, lo yo me imagino que comprometemos. Ana ese día va a estar en Tunja, ¿no? Claro que sí, por supuesto, yo soy la primera, yo no me pierdo de los magistrados de la Perú, de toda la comisión que viene, también de cooperación internacional. Y algo bastante curioso. ¿Tu profesión es el derecho? Derecho, sí, señor, pero estuve en Francia y hice Derecho Internacional Público precisamente, entonces yo acá estoy en clase también, en recopilación, cuando su merced habla, no, pues mire, el Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos, y cómo también nosotros trasladamos todo lo que ellos han avanzado allá para ver si nosotros avanzamos en nuestro país, y hasta ahora estamos empezando. Entonces yo pienso que esa es nuestra gran conclusión de esta jornada. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad... Lo comprometemos, Ana. Me da pena, claro que sí. Pedro Pablo y con Ana que se haya convertido en una especie de monólogo. No, sí. Eso... La verdad es que me enaltecido ustedes con esta posibilidad. Muchísimas gracias. Pero doctor, lo comprometemos para un segundo coloquio y lo estaré molestando porque la verdad es que nos interesa mucho poder desarrollar algunas de las líneas que usted nos deja como una provocación y vale la pena realmente que dimensionemos esta innovación institucional, porque esto es una novedad institucional que nos permite dar un paso hacia la salida de la barbarie, pero que también se necesita esa pedagogía para que la gente valore qué significa la paz para los colombianos, doctor Leiva. Sí, yo creo que en todas las facultades de Derecho, y no solamente en las de Derecho, sino de Ciencias Sociales, por la situación general del país, los márgenes de violencia que se están manejando, el hecho de que estén asesinando a antiguos combatientes, defensores de derechos humanos, debiera existir una cátedra permanente. Yo diría que casi en todas las facultades. Sí. Porque si no se trasciende desde el punto de vista de la educación al valor de la dignidad de la persona humana,
Y lo que sí significa el contenido de los derechos humanos, este país no cambia. No cambia, doctor. Cambia. Total. No cambia Esta porque es una... la cultura Esto hay de que la fortalecerlo. que ha creado es absolutamente impresionante. Es absolutamente impresionante. Doctor, Aquí nosotros vamos a trabajar la en los cátedra de paz. círculos sociales o Sí. subsociales o círculos descompuestos, hay que enseñar la diferencia entre matar y no matar. Excelente, doctor. Es una cosa. Es el sagrado derecho a la vida. Nosotros vamos a hacer una apertura a una cátedra de paz que tenemos pendiente con la señora secretaria de Educación del departamento. Lo voy a estar invitando para que el doctor nos haga la apertura, porque va a ser con chicos de 8º hasta 11 grado, que queremos eso que usted nos está diciendo, que estas nuevas generaciones dimensionen el valor de lo que significa la convivencia, la paz y la armonía, para poder hablar de desarrollo, porque de lo contrario no podríamos hablar de desarrollo y de justicia. Entonces lo voy a estar molestando también por ahí, doctor. Bueno, yo quedo muy agradecido y me despido y les digo hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y sí, señor, hasta pronto, que va a ser muy, muy cerca. Muchas gracias. Hasta luego. Nomás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.